Bueno, pues querida iglesia, hoy vamos a empezar rápido. Hemos estado orando anteriormente a la grabación, pero hubo un pequeño fallo y tuvimos que empezar de nuevo. Entonces ya hemos puesto todo en manos del Señor. Le hemos pedido que vivifique nuestros cuerpos mortales y os rogamos a que a cada cual pues se acerque al Señor en intimidad. Un saludo a toda la iglesia de parte de Sara. Hola. De Mario. Hola. De Raquel. Bendiciones. Y de yo, Mario, el que os habla. Pues vamos a hacer una lectura de varios pasajes y al final os voy a hacer una pregunta. Vamos a ver si la averiguamos entre todos. Hay una cosa en común en lo que vamos a leer y prestad atención, ¿vale? Vamos a ver si el Espíritu del Señor nos guía a todos y nos permite aprender lo que hoy debemos aprender. Sobre todo va a ser un mensaje evangelístico, un mensaje que sirva para aquellas personas que se vean identificadas con estos relatos bíblicos. Vamos a empezar leyendo en Lucas 5, del 4 al 8. Venga, Mario. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Buena lectura, muy bien. Bueno, ¿vosotros creéis que verdaderamente eso ocurrió? Este relato es muy importante, que esto no son historias, esto no son mitos. ¿Os imagináis en la experiencia de unos pescadores que estaban acostumbrados a salir a pescar y pescar un poquito en una red en un mar de Galilea que no era el océano Atlántico precisamente? Y había muchos pescadores y había hambre, era población y entonces costaba mucho sacar peces. Pero lo que ocurrió fue un milagro de Dios, de multiplicación de peces. Fue algo sobrenatural. Es una señal de que Jesús es Dios. Él puede crear millones de peces donde no hay ya ni un pez. Fijaos que Pedro sabía pescar, Pedro tenía experiencia. Él había estado toda la noche trabajando, lo dice, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero bueno, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Vete para allá y tira la red. O sea, el Señor le dio como una orden, no una orden, una posibilidad. Mira, cree en mí, vete para allá y tira la red y pescarás. Y fruto de que él creyó lo que decía Jesús, hubo un resultado. Luego hablaremos de ese resultado, ¿vale? Que no solo son los peces. Eso fue una añadidura. Ocurrió un milagro aún más grande. Vamos a leer, Sara, Lucas 1, 41, 50. Lucas 1, 41, 50. Hasta el 50. Eso es. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora que dirán bienaventurada todas las generaciones.
porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Bueno, aquí tenemos un relato. Elizabeth, entendemos que podía ser, era una parienta de María, posiblemente fuese su hermana, ¿no? Porque Juan el Bautista, en teoría, era primo de Jesús. O cuñada, a lo mejor, no. Era una parienta, no, era de la casa de David, de la casa de David, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Esto es muy importante porque Elizabeth experimentó algo sobrenatural, y es que él tenía en su vientre ya a Juan el Bautista, y cuando llegó María, el bebé se puso a dar botes de alegría. Imaginaos, no que moviera una patita o un bracito, empezó a jugar al boxeo ahí, como diciendo, percibió en el espíritu que venía María, y María ya estaba también encinta, porque dice, un segundo, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Fíjate, yo creo que ya estaba encinta y María, no lo tengo ahora hilado, a lo mejor me estoy equivocando, no quiero cometer el error, pero si no lo estaba, poco le iba a faltar. No sé si cuando el ángel Gabriel se le presenta... Yo creo que sí. Yo creo que también. A mí me suena que sí. Bien, entonces, pero de cualquier forma, allí ya ocurrió un milagro. Y María, al darse cuenta de esa expresión de Elizabeth, dice esto, y lo voy a volver a repetir para que prestéis atención, Dice, engrandece mi alma al Señor. Es decir, estoy muy alegre y alabo al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. O sea, que María reconoce a Dios como su Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Etcétera, etcétera. Bien, quedaos con la copla. Mamá, Raquel, vamos a leer Primera de Timoteo 1, del 13 al 15. Primera de Timoteo. ¿Dónde está Timoteo? Timoteo es una epístola, está después de todos los evangelios y es de las epístolas finales. Romanos. Es el testamento de Pablo después de Romanos. Corintios. Mucho después. Efesios. Hebreos. Primera. Antes de Hebreos. ¿Primera o segunda? Primera. ¿Qué? Primera de Timoteo. Antes de Judas. Está después de Tesalonicenses. Ahora te has ido muy lejos, Sara. Ay, vosotros, hermanos, ir también con vuestras Biblias, como Sarita está ahí buscando, como Mario. Estos ejercicios de estudiar la palabra en armonía, todos juntos, nos ayuda también a conocer la Escritura, a saber localizar dónde están los libros bíblicos, ¿vale? Venga, de Primera de Timoteo 1, del 13 al 15. Habla Pablo, está hablando Pablo, ¿vale? Vamos allá. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén. Muy buena lectura. Bueno, luego vamos a ver qué hay en común en todo esto. Voy a leer yo Lucas 19, abrid las Biblias en Lucas 19, del 1 al 10. Lucas 19, del 1 al 10. Qué rica es la palabra, ¿verdad? Nunca deja de sorprendernos, siempre nos sorprende y siempre tiene algo que enseñarnos. Espera. Mario, ¿qué tal va la vivificación de tu cuerpo mortal? ¿Va bien? ¿Se te ha quitado ya el sueño un poquito? Más o menos. Más o menos. Disponte ahí en el espíritu. Es importante que sepamos que el Señor está en medio nuestro,
y que gocemos de esta presencia. Es muy importante que experimentemos todos juntos esta gran realidad. Voy a leer, ¿vale? Lucas 19, del 1 al 10. La próxima vez que te pregunte, Mario, en vez de decir más o menos, ya vas a tener que decir a tope, papá, a tope. Ya estoy lleno de energía. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, seguimos avanzando. Mario, vete a Lucas, al relato del capítulo 5, 27, 32. Lucas, capítulo 5. Bueno, Vale. hermanos, espero que estéis leyendo 27. estos versículos y que vayáis hilando y viendo qué tienen en común, porque se trata de que despertemos nuestras conciencias y despertemos nuestra atención para que al final sepamos de todo esto que hemos leído qué hay en común, ¿vale? Venga, vamos allá, Mario. ¿Hasta cuál? Del 27 al 32. Vale. Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Y quiero que entendáis y aprovechamos esta lectura para traer una palabra de esperanza a todo pecador que esté pudiendo ver este mensaje. Este mensaje, si tú aún no has conocido a Jesús, es para ti. Tú eres pecador de nacimiento. Todos los pecados que tú cometes son una decisión personal, pero se cometen porque tú en esencia eres pecador. El pecado mora en tu interior. Y el pecado es un poder que nos lleva al desatino, a fallar, nos lleva a la mentira, nos lleva a la codicia, nos lleva al engaño, nos lleva al adulterio, nos lleva a una serie de degeneraciones, a la pornografía, a las adicciones, a la deshonra hacia los padres, hacia los amigos, hacia los jefes. Es una situación delicada y cada ser humano expresa su pecado fabricando unos más que otros, unos mienten más, otros murmuran más, otros roban más, pero al final todos manifestamos nuestra naturaleza pecaminosa. La promesa de Dios es que si tú te ves reconocido como uno de estos pecadores, ¿os habéis dado cuenta que tenían en común todos estos de los que hemos leído? ¿Qué dijo Simón? Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoció que era un hombre pecador, ¿verdad?
¿Qué dijo María? Y que no se asusten los católicos si están por ahí, nosotros no estamos en contra de María, al revés, bendita sea ese vaso escogido por Dios para recibir al Dios que se iba a hacer carne, es decir, Jesucristo. Pero fijaos que María misma en sus labios dijo: se regocija en Dios mi Salvador. Dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Y Dios a quién vino a salvar? Lo que se había perdido, los pecadores. Por lo tanto, María también se consideraba una pecadora. ¡Oh, Mario, ¿cómo dices eso? Si María fue sin pecado concebido. Si ella... No, seamos serios. No lo digo yo, lo dijo María. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y no solo eso, sino que María dijo: porque ha mirado la bajeza de su sierva. Ella reconocía su bajeza y reconocía la excelencia de Dios, porque antes dice: engrandece mi alma al Señor. Es una sumisión, es un reconocimiento de quién es el Señor y quién es ella. Aunque qué grandeza la de María, haber podido llevar en su vientre al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendita sea María entre todas las mujeres. Bendita seas, María. Y en 1 Timoteo habla Pablo. ¿Y qué dice al final, Raquel? Dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Veis? Lo vemos. María era pecadora. Ella dice Dios mi Salvador, por lo tanto la asocia la bajeza de su sierva. ¿Y qué dice Pablo? De los cuales, de los pecadores, yo soy el primero. No veas, Pablo, el mayor de los apóstoles. Él decía el más pequeñito de los apóstoles, pero todos sabemos que el ministerio apostólico de Pablo fue inigualable. Y fijaos, Sara, es muy importante entender esto. Pablo empezaba en sus epístolas al principio: Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. En la primera epístola que escribió, que fue Gálatas, ya diciendo, yo soy apóstol, y yo soy apóstol porque el Señor me ha hecho apóstol. Luego ya empezó a decir que era el menor de los apóstoles, y ya en su testamento final se le ocurrió decir que era de los pecadores el primero. Y eso lo dice San Pablo, que vivió una vida en el Espíritu, agradando a Dios, habiendo acabado la carrera, Mario. Pablo acabó la carrera. Pablo vivió en el Espíritu. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios para acabar la carrera. ¿Y con quién contó Dios para su obra? ¿Con un santo? ¿Con un sano? ¿Con un justo? No. Contó con un pecador. Un pecador que, por supuesto, no experimentó una vida de pecado, sino experimentó la mayor transformación de un hombre, que es de ser el primero de los pecadores, pasó a ser casi el más grande de todos los santos. Impresionante. Y eso todo no por el poder de Pablo, sino por la gracia de Dios que operaba en Pablo. Importante. Y vamos al otro ejemplo. Vemos a Zaqueo. ¿Y qué dice Zaqueo? Bueno, Zaqueo, en cuanto vio a Jesús, él no reconoce que era pecador, pero... sí, dice... entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Bueno, Zaqueo no dice ahí que él fuera pecador, pero la gente sabía que era pecador. Zaqueo era un pecador y lo demuestra cuando le dice al Señor, dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es un pecador, como lo era Pedro, Simón, siendo Simón era un pecador, como lo era María, una pecadora, como lo era San Pablo, otro pecador, como era Zaqueo,
otro pecador, que Zaqueo es Mateo, y luego está Leví, que es otro publicano, pero que no es el mismo. Y que entonces el Leví igual le invitó a cenar, le hizo un banquete, y en esa mesa ¿quién estaba reunidos? Todos los publicanos, todos los societes, todos los mafiosos de la época. Los que cobraban impuestos, pero en vez de cobrar 5, cobraban 10. Roma les decía, no, tenéis que cobrar 5, pues ellos cobraban 10. Y los otros 5 se los quedaban ellos, porque sí. Eran corruptos, pecadores, engañaban al pueblo, sojuzgaban al pueblo. Pero el Señor se sentó en medio de ellos, no tuvo problemas, ¿verdad? ¿Con quién se sentó el Señor? ¿Con justos o con pecadores? Con pecadores. Con pecadores. ¿Y qué dijo el Señor? Ante las críticas de los limpios, de los sepulcros blanqueados que eran los fariseos, dijo el Señor, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y el pecado es la enfermedad del ser humano. Por eso, si tú eres hoy pecador y tú hoy detectas y te identificas con ese Pedro, con esa María, con ese Pablo, con ese Zaqueo, con ese Leví, y tú reconoces ante Dios que eres un pecador, que has transgredido la ley de Dios, sobre todo la de la fe, porque hay una ley que se llama la ley de la fe, que desde que Jesús murió en la cruz entró en vigor, y es que todo aquel que creyere en Jesús tendrá vida eterna, mas el que no creyere no podrá ser salvado de una condenación en la que ya está. El pecado te condena y Dios ha venido a salvar lo que se había perdido. Si tú hoy eres uno de esos perdidos, tú hoy puedes pasar de muerte a vida. Es una realidad. Porque dijo Jesús, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A dónde les llama a los pecadores? ¿Al parque de atracciones, Mario? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos llama? A pecadores. He venido a que vengáis a mí, venga, que os voy a dar pan y peces. No, al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es darse cuenta cómo he podido vivir ajeno de Dios toda mi vida. Cómo he podido reírme de todo lo que es de Dios. ¿Cómo he podido intentar yo mismo ganar mi salvación si Dios es mi Salvador? No puede haber otro. Mira, el pecado tiene como paga la muerte, la separación eterna con Dios. Y ese castigo de Dios ya lo sufrió Jesús como sustituto tuyo. Tú debías estar en la cruz, pero Él no lo permitió. Para que hoy que recibes este Evangelio y esta palabra de Dios, abra los ojos de tu entendimiento y puedas reconocer que Jesús te está diciendo, eres un pecador, pero no te preocupes. Yo me siento contigo a la mesa. No te preocupes, vas a poder dejar de ser pecador porque yo juzgué al pecado, lo condené en la cruz y ahora puedes morir conmigo y resucitar conmigo y yo te voy a sentar en una mesa diferente a la que has estado sentado. Y ahora es cuando vamos a leer Efesios 2 del 1 al 9. Raquel, por favor, muy atentos porque es aquí a donde Dios nos sienta. Muy atentos. Efesios, por favor, abran las Biblias todos. 2 del 1 al 9. Muy atentos, por favor, porque aquí se condensa la esperanza a la que Dios nos ha llamado. Nosotros, los que ya hemos recibido a Jesús, estamos en esta realidad. La vivimos y la experimentamos y por eso te llamamos al arrepentimiento. Dios quiere reconciliarse contigo, Él ya lo ha hecho todo, ahora tú tienes que dar ese paso. Como Pedro, boga mar adentro y tira las redes. Ahora Dios te dice, ¿quieres ser mi hijo? Por mi parte no hay problema. Reconoce tus pecados, yo te perdono y caminemos juntos. Venga, cariño, vamos allá. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Amén. Bueno, pues nos hemos dado cuenta, Él nos dio vida. Nosotros éramos como Pablo, como María, como Zaqueo, como Simón, y Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y si tú hoy estás muerto en delitos y pecados, Dios puede darte vida. Tenemos unas buenas noticias para ti. Dios puede restaurar toda la muerte que hay en tu vida. Y que un día, cuando este episodio de la carne termine, cuando este cuerpo perezca y venga la resurrección, tú puedas resucitar con un cuerpo tal y como es el de Jesús cuando resucitó, un cuerpo que ya nunca se va a deteriorar, que nunca va a marchitar, que nunca va a doler, viviendo una vida preciosa en un lugar precioso que Dios ha preparado para aquellos que le aman, que le siguen y que le obedecen. Es importante nacer a esta realidad. Esto es por medio de la fe, nosotros lo creemos, y esta vida eterna no es algo que vas a ver de aquí a que mueras, lo vas a vivir desde antes. La vida eterna se disfruta desde que uno recibe al Señor, porque cuando uno se arrepiente, uno por fin es limpiado en su conciencia de todos sus pecados y Dios perdona cualquier pecado que hayas cometido. Su sangre preciosa limpia todo pecado, y es por medio de esa sangre que tú vas a ser restaurado por completo. Y entonces ya no vas a ser un hijo de ira como los demás, ya no vas a tener por qué obedecer a los deseos de la carne, porque Dios va a poner en ti un espíritu poderoso para que puedas vencer toda tentación. Y si tú hoy te arrepientes, te animamos a que te pongas en contacto con la iglesia a través del WhatsApp o de los emails o de cualquier cosa que se te ocurra. Están puestos ahí los datos en el YouTube. Te pones en contacto porque es importante que crezcas en la fe, que crezcas en el conocimiento, que no seas simplemente una fe que no tiene conocimiento. La fe tiene que ir acompañada de conocimiento para que esa fe nunca perezca y para que esa fe crezca y sea una fe poderosa. Entonces hay algo importante: Dios nos dio vida juntamente con Cristo. La salvación es por gracia, no la podemos merecer. Si tú has estado buscando tu salvación portándote bien, ese no es el camino. Ninguna buena obra que hayas hecho en tu vida cuenta para Dios. Eso es como un trapo de inmundicia, según dice la Biblia. Y voy a ser respetuoso con las mujeres para entendernos, como un trapo de menstruo. Es algo inmundo. Entonces, las buenas obras no cuentan para Dios, para la salvación. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de su gloria y necesitamos la gracia que es por medio de la fe en este evangelio que te estamos predicando. Jesús hoy te está diciendo: arrepiéntete y ven a mí y caminemos juntos. Por lo demás, a todos los demás hermanos de la iglesia, que nunca olvidéis que Dios nos ha sentado en lugares celestiales. Y eso es muy importante. Estábamos sentados en mesa de pecadores y ahora Dios nos ha sentado en un lugar celestial, en una morada celestial. Y Él ya lo hizo, eso es un hecho. Y tenemos que vivir ya sentados en una mesa de dignidad. Ya no tenemos por qué obedecer al pecado, hemos muerto
y como Él dice en su palabra, nos ha resucitado para sentarnos en lugares celestiales. Y desde esos lugares celestiales vivimos nuestra salvación, nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, porque sería feo y sería una mala manera de aprovechar la salvación, volver a una vida que teníamos cuando Dios nos ha dado una vida nueva al arrepentirnos y creer en Él. Ahora bien, necesitas crecer en la palabra si te has arrepentido, y si no, como nosotros, siempre enfocados en la palabra, siempre enfocados en el Evangelio y siempre sin olvidar la esperanza a la cual hemos sido llamados. Es que algún día vamos a estar ante Él reconociendo que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y hasta aquí este tiempo de reunión de la Iglesia. Os saludamos a todos. Y vamos a acabar con una oración que quizás Raquel quiera hacer, ¿vale? Para despedir. Mucho gusto por haber estado ahí. Muchas gracias al Señor por habernos dado la gracia y la fortaleza y haber permitido a Mario no quedarse dormido del todo. Gracias, Señor. Y a Sara. Gracias, amado Padre, por haber podido tener este tiempo en familia, Señor. Gracias, Señor, por haber podido leer tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra se nos guarde y que podamos ponerla en práctica, Señor, que podamos ser hacedores, Señor, de tu palabra y buenos testigos tuyos, Señor, allá afuera en este mundo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Pedimos, Señor, que tú guardes nuestra fe, que guardes la fe de todos los hermanos, Señor, toda tu iglesia en el mundo entero, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por haber estado aquí presente y te pedimos, Señor, que tú nos guardes de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.